Listo. Ahora sí. Buenas tardes para todos los participantes de este primer curso del ciclo de neumología organizado por la Liga de Neumología. Me presento, mi nombre es Sergio Núñez, soy el actual presidente de la Sociedad Científica de Estudiantes de Medicina de la Universidad Internacional de Américas. Estamos en presencia del magíster profesor doctor Julio Torales. Él es médico psiquiatra de adultos, niños y adolescentes. Cuenta con un máster en psicofarmacología, es jefe del Departamento de Salud Mental, profesor adjunto de Psiquiatría y de Psicología Médica por la Universidad Nacional de Asunción, es investigador también por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y es fellow de la Asociación Americana de Psiquiatría, miembro de honor de la Asociación Mundial de Psiquiatría. Entonces, te agradezco, doctor, por esta colaboración y espero que sea el agrado de todos. Muchas gracias, Sergio. Gracias a la Asociación Unida por la invitación, por siempre recordarse de mí y gracias por escucharme en esta tarde de viernes. Sabemos que viernes es un día complejo, ya queremos que llegue el fin de semana. Seguro ustedes para estudiar, me imagino, ¿verdad? Para descansar y es complejo estar despiertos todavía a esta hora. Después de una semana pesada y más en un tiempo tan difícil de pandemia, en un tiempo donde estamos dando tantas malas noticias a tantas personas y donde hay tanto dolor y sufrimiento. Pero recordemos siempre que en todas aquellas épocas de dolor y sufrimiento también hay oportunidades de compasión y de crecimiento para todos nosotros. Voy a compartir la pantalla y me van a confirmar si se ve bien, por favor. Sí, claro, doctor, yo te confirmo simplemente. ¿Se ve bien, doctor? ¿Puedes probar? Sí, corre también la diapositiva. Espectacular. ¿Y se mueve la diapositiva? Sí, corre también. Esa parte justamente ya está perfecto. Bueno, vamos a comenzar entonces. Me pidió la Liga de Neumología que hablemos de cómo comunicar malas noticias y de entrada les digo que no hay una forma única y que va a depender mucho del contexto, de la persona, de nosotros mismos como profesionales de la salud. Y si bien existen algunas guías que nos orientan, muchas veces estas guías se quedan cortas porque no estamos preparados, los médicos, para dar malas noticias. A nosotros se nos prepara para dar buenas noticias y no se nos prepara para lo contrario, para decir que fracasamos o que no hemos podido ayudar. Pero recuerden siempre, y con esto quiero iniciar nuestra charla, que nuestra función como médicos y médicas no es vencer a la muerte, es dar calidad a la vida que se nos dio. Esa es la función que tenemos nosotros como médicos. Retrasar la muerte como tal nomás no es la única función o no es nuestra función primordial, es dar calidad a la vida. Con esto comenzamos. Soy Julio Torales, profesor de la Universidad Nacional de Asunción e investigador del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Numerosos estudios muestran que es importante la formación de los profesionales sanitarios para este proceso de comunicar malas noticias, pudiéndose crear equipos multidisciplinarios para afrontarlo, pero muchas veces se espera que nosotros, quienes ejercemos la psiquiatría, seamos los que demos las noticias a los pacientes. Y hemos recibido múltiples veces llamadas de colegas donde me dicen, por ejemplo, Julio, ¿puedes venir a contarle a mi paciente que tiene un cáncer terminal? La función del psiquiatra no es dar malas noticias y es el médico o la médica tratante la que va a tener que dar las malas noticias. Tal vez nosotros los psiquiatras estamos un poco más preparados para afrontar las malas noticias, para afrontar las consecuencias de conocer una mala noticia, o tal vez tenemos una verba distinta al resto de los médicos porque estudiamos otras áreas no muy comunes para la medicina, pero no es responsabilidad del psiquiatra dar una mala noticia. La responsabilidad es del tratante. El psiquiatra va a estar ahí para apoyar aquellas reacciones emocionales desadaptativas que inevitablemente se van a producir en los pacientes o en las personas que reciban la mala noticia, pero es función principal del tratante. Los roles establecidos en los profesionales para este tipo de situaciones, el espacio, la privacidad, la comunicación, la empatía y la reunión de un equipo de trabajo común son temas importantes para poder obtener los resultados que esperamos que la noticia sea asimilada de la mejor forma posible. Y los protocolos, si existen, aunque son escasos, deben facilitar el inicio del duelo del familiar o acompañante.
Pero ¿qué es una mala noticia? Una mala noticia es toda aquella noticia que va a cambiar de forma grave, de forma instrumental, de forma pivotante las perspectivas que tiene el paciente sobre su futuro. No solamente de que va a morir, no es solamente una mala noticia sobre que le quedan al paciente tantas semanas o tantos meses de vida. Una mala noticia también es que tiene una enfermedad grave. Una mala noticia es que se va a enfrentar a muchos procedimientos médicos para poder curarse. Es decir, una mala noticia no solamente se centra en la muerte, sino que es aquella que va a cambiar el futuro cercano e inmediato del paciente y a la cual el paciente se enfrenta con temor. Los profesionales nos encontramos a menudo en la situación de tener que dar o acompañar los efectos de dar una mala noticia relacionada principalmente con un diagnóstico. Y esto ya lo hablaron en su momento varios investigadores, y el primero que lo habló fue el doctor, Buchmann, en 1984, que empezó a hacer unas técnicas más establecidas para esto. ¿Puedes presionar en ocultar eso, doctor, para ocultar? Le mando. Esta noticia implicará entonces, la mala noticia implicará para los pacientes y para sus seres queridos un momento o un proceso que nunca van a poder olvidar. Será un parte de su proyecto vital y familiar, porque si yo me estoy preparando para ser el mejor investigador del país o quiero ser el mejor cardiocirujano y a mí me vienen a contar que yo tengo luego un año nomás de vida, se rompe mi proyecto vital y se rompe mi proyecto familiar, y a eso me voy a tener. Con la cual nosotros los médicos le dimos la información y otros en cambio van a criticar la forma en que lo hicimos. Entonces siempre podemos estar dispuestos a mejorar. Siempre uno dice, che, le comenté esta noticia a este paciente y lo hubiera dicho de tal manera, no me salió tan bien. Siempre uno tiene que ir pensando de que se puede mejorar. ¿Qué recuerdan las personas de los momentos cruciales en que se les ha comunicado una mala noticia? ¿Qué es lo que dicen los pacientes que recuerdan de ese momento? A veces, más allá de las palabras, lo que principalmente recuerdan los pacientes es la actitud que nosotros los médicos teníamos en ese momento tan significativo. Las personas agradecen una actitud positiva más que grandes conocimientos. Ellos más agradecen la humanidad de nuestros actos en ese momento más que una clase magistral de medicina. La forma que se entrega la información, ya sea un diagnóstico sombrío o la noticia de la muerte, afecta la comprensión de los pacientes. Entonces lo mejor, y su ajuste a la nueva situación, entonces lo mejor que podemos hacer es tratar de evitar el lenguaje técnico y explicar con palabras fáciles de entender la situación a la que el paciente o la familia del paciente se va a enfrentar. Una barrera para una adecuada forma de dar las noticias puede ser el temor que nosotros tenemos de que nos culpen, de que culpen al médico por lo que está pasando, de ignorar las respuestas a lo que nos preguntan. Es decir, el paciente nos pregunta cosas sobre lo que nosotros le estamos comentando y tenemos miedo de no estar preparados para responder. Ahí ya hago un paréntesis. Si no sabemos algo, tenemos que decir no sé. Primero que nada, no existe ningún médico que sepa todo, y el que dice siempre, el que nunca quiere aceptar que no sabe es el que menos sabe. Definitivamente. Definitivamente uno no tiene por qué tener vergüenza de decir no sé. No es mi área de expertise, voy a revisar y voy a decirte otra vez. En la consulta diaria uno tiene que tener vergüenza. A mí me preguntan, yo estoy tomando fluconas, bueno, una favipiravir estoy tomando, y mi paciente está tomando también sertralina. Yo no sé qué tipo de interacciones tiene, y frente al paciente saco el celular y le digo, vamos a chequear juntos, y entro al Interaction Checker para ver qué tipo de interacciones tiene, porque no se espera que yo conozca todas las drogas del mundo para saber si hay interacción. Pero a nosotros los médicos se nos forma para nunca demostrar debilidad, y tenemos que aprender a decir no sé. Entonces no tenemos por qué tener miedo a ignorar respuestas de lo que nos preguntan. También tenemos miedo, obviamente, a hacer daño al paciente con nuestras palabras, y también nos enfrentamos a los propios temores de la muerte. Porque muchas veces tenemos ese pensamiento medio mágico que si evitamos hablar de un tema malo, de la muerte o de la enfermedad de alguien, nos estamos protegiendo también nosotros, y sabemos que eso no es así. Ese es un pensamiento mágico que tenemos que tratar de evitar, principalmente en la medicina. Pero tenemos temores a la muerte, obviamente, y son barreras que se interponen en una comunicación efectiva de una mala noticia. ¿Qué podemos hacer
antes entonces para prepararnos a dar una mala noticia? Ponernos en la situación del paciente, entender que es un momento muy trascendente y de gran impacto para el paciente y para su familia. Darle el tiempo necesario para esa conversación que vamos a tener. Recordar que esto más que un proceso, que es más un proceso que un momento, es decir, es un proceso entero que un momentito del día. Le tenemos que dar tiempo al paciente para que asimile la información, para la reacción del paciente y de la familia, y para que pueda formular las preguntas necesarias. Nunca dar una mala noticia en un pasillo, caminando, ¿verdad? Siempre es encontrar un punto determinado donde ir a contar la situación con el tiempo necesario. Asegurarse que no habrá interrupciones. Apagar el teléfono celular en ese momento y no estar contestando, no que aparezca una llamada mientras vos les estás, o por lo menos poner en silencio, y mientras vos le estás contando que le quedan 6 meses de vida, que esté entrando una llamada o que suene una notificación de WhatsApp, ¿verdad? Tenemos que ser cuidadosos en eso porque estamos en un momento muy trascendental para la vida de una persona. Tenemos que buscar un espacio adecuado que asegure la intimidad. No tenemos por qué tener miedo de acercarnos, a sentarnos con el paciente o la familia, cerca. Esa barrera física que por tantos años en la medicina nos dicen que tenemos que separarnos y establecer un muro de cristal, un crystal wall enfrente de las personas. Tenemos que en ese momento tratar de ser un poco más flexibles porque vamos a comunicarle algo que va a cambiar su vida. Preguntar a la familia o a los seres queridos si quieren estar presentes en la reunión y obviamente preguntar al paciente si está de acuerdo con eso. Preguntar también al paciente o a sus tutores legales si es menor quién quiere que esté presente y nosotros le tenemos que pedir a los demás acompañantes que le dejen solos si es que el paciente solamente quiere en particular que 1 o 2 personas estén. En el caso de menores, si los tutores proponen la presencia de alguien importante para ellos, vamos a tener que permitir su presencia, siempre y cuando se valore que ese acompañamiento sea adecuado y que no va a interferir gravemente o negativamente con el proceso de comunicación. Tenemos que planificar con el equipo tratante qué profesionales también van a estar presentes al momento de comunicar la noticia. Las familias pueden no estar de acuerdo en que estén muchas personas. Y si se entra en grupo, definir cada rol que se va a tener. A veces 1 o 2 médicos son suficientes. No hace falta que entre toda la residencia de clínica médica a dar una mala noticia. Los médicos internos y los estudiantes del último año, no hace falta eso. Tenemos que respetar una intimidad y un momento de mucho dolor y mucha carga emocional para la persona. Tener a mano lo que se necesite para en algún momento. Si hay que mostrar un estudio donde confirma un diagnóstico, tener a mano una PC, una notebook, papel y bolígrafo para escribir las preguntas que nos haga el paciente, para dibujar un pañuelo o pañuelos desechables para poder ofrecer al paciente. Algo que muchas veces no hacemos solo los psiquiatras si estamos acostumbrados a tener sobre el escritorio una pequeña cajita con Kleenex, ¿verdad? Con papel tissue, que le ofrecemos al paciente en algún momento dado de la entrevista. Y tenemos que estar acostumbrados a poder ofrecer. Eso habla de la deferencia que nosotros tenemos ante un acto tan supremo como es comunicarle a una persona una noticia que, vuelvo a recalcar esto, le va a cambiar la vida. Y otros compañeros de dentro o de fuera del hospital conocen al paciente o a la familia. Tenemos que explorar qué información ya se le ha dado, qué capacidades, qué valores y creencias tienen, porque también ellos nos pueden ayudar a dar la noticia. Conocer al paciente y tener conocimientos básicos sobre el diagnóstico y tratamiento a seguir. Es decir, no se le puede pedir a una persona que no ha sido el tratante principal del paciente que sea quien dé la mala noticia. Porque si el paciente tiene dudas, esa persona no va a saber contestarle. Y además el paciente no le va a conocer a esa persona, a ese tratante. Si un médico totalmente extraño viene a decirle, hola, sabes que revisé tu placa, vos vas a morir, no es lo mismo que aquel médico que le siguió durante su internación o su tratamiento. Trabajar con el equipo qué información es adecuada a dar y de qué manera, especialmente sobre el pronóstico, porque eso nos piden los pacientes, saber si realmente cuál es el pronóstico, por cuánto tiempo voy a seguir viviendo, qué me va a pasar a futuro, qué puedo hacer para remediarlo. Eso siempre preguntan. Y ahí tenemos que darle la oportunidad al paciente siempre de que él busque una segunda opinión. Así como no tenemos que sentir vergüenza cuando no sabemos algo, tampoco tenemos que sentirnos mal cuando un paciente quiere una segunda opinión. Porque lo más probable es que la persona a la cual acudan coincida con nuestro juicio clínico si lo hicimos de manera correcta y el paciente va a retornar a nosotros. Pero muchos colegas nuestros se enojan cuando alguien pide una segunda opinión. Y recuerden que siempre 2 cabezas piensan mejor que una. 2 cabezas piensan mejor que una.
Entonces no tengamos vergüenza, o sea, no nos enojemos si el paciente quiere escuchar la opinión de otro profesional de la salud. No nos enojemos porque está en su derecho. No nos olvidemos de nosotros, porque también tenemos que pensar cómo nos puede afectar y también estar preparados. Dar una mala noticia o que alguien muera en nuestros brazos, en el caso nuestro, que un paciente al cual estábamos siguiendo hace tanto tiempo, en mi caso quiero decir, que termine por suicidarse, es algo complejo. Nos toca, nos golpea. Entonces las propias emociones que tenemos también están implicadas en el vínculo con el paciente y la familia, por lo que ser consciente de esta dimensión ayuda a generar un espacio de empatía. Dar un diagnóstico inicial, una mala noticia, durante un proceso de tratamiento compromete nuestras expectativas y frustraciones. Esto todo forma parte de la guía para dar malas noticias del Hospital Sant Joan de Déu, de Barcelona, que creo que está disponible en internet. ¿Qué hacemos durante? Ya nos preparamos para el momento que íbamos a dar la mala noticia. ¿Qué exploramos? Indagamos primero sobre lo que ya sabe el paciente y sus seres queridos. ¿Cómo están? ¿Qué información les han dado hasta ahora? Somos respetuosos. Tenemos que ser respetuosos. Me gustaría compartir con usted el resultado de estos análisis o estos exámenes que se le hicieron. Evitemos hacer uso de un humor inapropiado. Lo siento, pero tengo malas noticias. Puede ser una frase para comenzar. Eso puede ser una frase. Tengo que comentarle algo, tengo malas noticias que darle. Así podemos comenzar. Tenemos que ser bastante directos en ese momento. Tenemos que estar atentos a la cultura del paciente y se nos está entendiendo. En Paraguay, por ejemplo, tenemos que saber si el paciente está realmente entendiendo el español cuando le estamos hablando. No tenemos que temer mostrarnos apesadumbrados, no tenemos que tener vergüenza de mostrarnos también dolidos con la situación que estamos comunicando en ese momento. No somos de hierro nosotros. Se trata de una situación sobrevenida y no conocemos al paciente y sus cuidadores o no somos su tratante. Tenemos que nosotros dar la noticia. Tenemos que explicitar al paciente que sé que no nos conocemos o sé que su médico tratante hoy no está presente, pero es imprescindible hablar con usted o con ustedes hoy. Esto va a fomentar la empatía del paciente a nosotros, porque hay veces que hay que dar la noticia y no se puede esperar que el tratante está de viaje o algo por el estilo. Entonces tenemos que ser nosotros quienes demos la noticia. Dar la información necesaria en un lenguaje comprensible, ojo con las barreras idiomáticas, y antes de responder, pregunte, es decir, preguntarle al paciente cómo se siente con lo que le estamos contando. Hablar francamente, pero compasivamente, validar sus sentimientos y su entorno. Tratemos siempre de evitar la jerga médica, es decir, hemos observado un nuevo crecimiento epitelial a nivel de la porción posterior de la faringe. Este crecimiento no responde a los quimioterápicos, no. Tenemos que decirle, volvimos a encontrar esa misma masa que se le quitó hace un tiempo, volvió a crecer y no responde al tratamiento, no se puede sacar. Tenemos que evitar hablar con un lenguaje médico porque no podemos esperar que la persona entienda, porque no es médica. Así como cuando viene un arquitecto a mi casa y me enseña algo de los cimientos de mi casa, un ingeniero me tiene que hablar con un término que yo entienda porque no estudié arquitectura o ingeniería. Y muchas veces usamos la jerga médica porque intelectualizamos la situación y ese es un escudo que nosotros los médicos tenemos. Tampoco obviamente tenemos que ser brutalmente directos, hola, te vas a morir. No, ni evasivos, con un optimismo exagerado tampoco sirve. Sí, está mal la cosa, pero vamos a luchar hasta el último. No, tenemos que ser empáticos, encontrar el punto intermedio. ¿Y cómo se encuentra ese punto intermedio? Y con la práctica, únicamente mientras cada vez demos más y más noticias. Vamos a ir aprendiendo a encontrar ese punto que nos hace ni simpáticos ni antipáticos, empáticos. Tenemos que comprender que la angustia de los pacientes hará que ellos en ese momento no retengan todo lo que se les dijo, porque van a quedar tan choqueados que puede ser que no retengan toda la información. De ahí que muchas veces es importante que haya más personas luego presentes a la hora de decir la noticia para que muchas personas puedan retener la información que se les dio. También le vamos preguntando al paciente, ¿me explico con lo que estoy diciendo? ¿Me está comprendiendo? Entiendo que esta noticia pena que exprese su rabia y no asumir que se está enojando con nosotros. Les estamos dando una mala noticia. El paciente puede llorar o puede gritar en ese momento. Y estar siempre disponible. Ojalá yo tuviera mejores noticias de ustedes.
Salgo afuera, espero que ustedes necesiten de mí otra vez si quieren volver a hablar. No es preciso que demos toda la información en ir pensando en qué noticias le vamos a dar. Es suficiente. Es importante comunicar y compartir el plan. Es decir, el plan de lo que vamos a hacer a partir de ese momento. Es importante que los pacientes conozcan cuáles van a ser los próximos pasos, los procesos, los procedimientos clínicos que se van a iniciar y a qué nuevos profesionales vamos a vincularle. Por ejemplo, si el paciente está con un diagnóstico de una neoplasia terminal y está con mucho dolor, pues le incluiremos ya al paliativista, al especialista en dolor, y los pacientes tienen derecho a saber qué planes nosotros tenemos a futuro para con ellos. Hay que transmitir la idea de que les vamos a acompañar durante todo ese proceso para que él se sienta justamente seguro y tranquilo con respecto a la atención a su integralidad de persona. Recuerden, nuestra función no es retrasar la muerte, es dar calidad a la vida. Es un niño adolescente, tenemos que explicar, tratar con la familia qué información tiene que recibir el niño, niña o adolescente y de qué manera. Es preferible que lo sean los propios padres quienes expliquen al hijo o a la hija la situación. No obstante, también es importante que nosotros tengamos un papel activo tanto en el asesoramiento a los papás como al paciente. Tenemos que introducir la idea de cómo hablar de ello a otros familiares, a los abuelos, a los hermanos o incluso a los amigos. Pero acá va a ser muy importante que estén involucrados los papás o los tutores legales, quienes se recomienda que sean los primeros en recibir la noticia y luego dar la noticia al niño o adolescente. Luego vamos a planificar el próximo contacto, indicar en qué momento se van a volver a ver, tenemos que darle un tiempo para que ellos procesen la información y recomendarle que anoten todas las preguntas que se les vaya ocurriendo para que en la siguiente vez que nos veamos, que nos encontremos, nos las puedan hacer. Tenemos que estar disponibles y accesibles, principalmente si somos los médicos tratantes, para las familias. Dejar nuestros datos de contacto, nuestro teléfono laboral o un email, para que ellos puedan, y recomendándole también a qué franjas horarias se me puede escribir. Obviamente los pacientes a veces escriben a cualquier hora. Nosotros con mucha educación tenemos que decirle, yo no reviso mi teléfono entre las horas y tales horas, entonces podría escribirme a tal hora. Tenemos que ser empáticos. A veces cuando estamos desesperados le queremos molestar a la gente a cualquier hora, pero tenemos que recordar que también nosotros nos cansamos y no es ser mala persona o mal médico el hecho de tener un momento para nosotros. La coordinación entre todos los profesionales que están implicados en esta situación clave de dar una mala noticia es, valga la redundancia, clave para que la información sea consistente, especialmente en todo el contexto que hace a la internación del paciente. Entonces, todos los profesionales que estuvieron en contacto y que están en contacto con el paciente tienen que terminar enterados de la situación del paciente para evitar que alguien haga un comentario indeseado o equivocado. Si nosotros nomás le contamos al paciente y luego entra un enfermero o una enfermera y no sabía que el paciente ya no sabía del diagnóstico final del paciente o de su, ¿cómo decirlo?, del pronóstico que tiene, puede hacer comentarios equivocados, dar falsas expectativas, tener un optimismo irreal y eso puede complicar la relación finalmente. Tenemos que permitir que el paciente se exprese emocionalmente, aunque nos pueda incomodar. Si empieza a llorar mucho, nos va a incomodar, a todos nos incomoda y en ese momento, ¿qué tenemos que hacer? Simplemente quedarnos callados y estar. ¿Verdad? Si nosotros nos sentimos cómodos y tomando en cuenta las variables culturales, podemos hacer un gesto de proximidad física, que normalmente no nos enseñan en la facultad. Una palmada en la espalda, tomarle del hombro al paciente, estrecharle un brazo. Hay que tener en cuenta la cultura principalmente. En países latinos como el nuestro y algunos países europeos como España, Portugal, Grecia e Italia, que tienen características muy similares a las latinas, está bien visto el contacto físico. En otros países, principalmente los anglosajones, el Reino Unido y todos los escandinavos, es algo muy raro de que alguien tenga contacto físico. Nosotros tenemos que tener en cuenta también cuánto le conocemos al paciente, pero generalmente no está de más una mano en el hombro del paciente cuando le estamos tratando de consolar. ¿Y qué hacemos después? Después, ya vimos lo que hacíamos antes, lo que hacemos durante y qué hacemos después. En el contexto de un siguiente encuentro, ya le tenemos que preguntar cómo está, cómo están
Y este es el momento de ofrecer al paciente y a la familia los diferentes tipos de apoyos prácticos y emocionales que de ahora en más van a necesitar. Tenemos que aprovechar ese momento para resolver aquel equipo. Nosotros consideramos conveniente, podemos preparar información escrita sobre el diagnóstico, sobre la enfermedad y sobre el plan que se va a seguir para entregarle al paciente y a los familiares para que ellos sepan lo que va a venir. Realizamos una interconsulta, ahí hacemos una interconsulta. O derivamos a, por ejemplo, un psicólogo o un psiquiatra que tengamos asignados al servicio o a la unidad, siempre y cuando el paciente o la familia lo requiera, o cuando nosotros sintamos de que le va a servir. Cuando ellos lo quieran, o cuando nosotros vemos que el paciente no se está recuperando del shock inicial, ahí podemos derivar a psiquiatría y a psicología para que nos ayuden, cuando lo consideremos imprescindible. Porque a veces la familia dice, no, yo no quiero psiquiatra, no quiero psicólogo, el paciente y todo, pero nosotros seguimos siendo médicos y a veces el principio de beneficencia está por encima del principio de autonomía. La medicina nos permite juzgar y tomar. Le indicamos al paciente y a la familia algunas páginas web fiables donde se puede buscar información, principalmente esas páginas de acompañamiento a procesos terminales. Hay varias en la red, ¿verdad? Que podemos mirar. Aquellos que quieran preguntar después me mandan un mensaje a través de Sergio, yo les puedo dar información si es que queremos encontrar algo en particular. Y es clave efectuar una reflexión en equipo también sobre las necesidades que cada enfermedad genera y que cada uno de nosotros en el equipo promueva varias alternativas para mejorar la comunicación de malas noticias y para mejorar el acompañamiento de las personas. De nuevo, siempre es imprescindible la coordinación entre profesionales implicados en el tratamiento del caso durante todo el proceso de atención para poder brindar un acompañamiento integral al paciente y a su familia. Tenemos que estar preparados para todas estas preguntas. ¿El diagnóstico es seguro, doctor? ¿Es grave? ¿Puedo morir? ¿Se puede curar? ¿Tengo tratamiento? ¿Podemos hacer algo? Ustedes me detectaron a tiempo esta enfermedad porque yo vine varias veces y nunca me detectaron a tiempo la enfermedad. ¿Y ahora qué va a pasar? ¿Cuánto puede durar esta situación? ¿Cuáles son las etapas por las que voy a pasar? ¿Voy a poder tener una vida normal o esto es ya el fin? ¿Por qué lo que me sucedió esto a mí? ¿Cómo le explicamos esto a mi familia y a mis amigos? ¿Tengo que avisarle a alguien más? Espera, tal vez acá en el hospital de clínica lo que ustedes no me puedan curar. ¿Existen tratamientos disponibles en otros hospitales o en otros países? Otros miembros de mi familia pueden pasar por lo mismo, por este cáncer que tengo. ¿Puedo pedir una segunda opinión? Todas estas preguntas nos van a poder hacer a nosotros y tenemos que estar preparados para comentarles y responderles. Por eso, dar una mala noticia no es nomás así encontrar una placa de tórax o una tomografía con un tumor y irte a la pieza del paciente y decirle tenés un tumor. Tenemos que estar preparados para responder cada una de estas preguntas que les mostré ahora mismo. Por ejemplo, algunas de las más importantes. El diagnóstico es seguro. Intentamos ofrecer el máximo nivel de certeza. Explicamos la capacidad diagnóstica de las técnicas que utilizamos. Pero le recordamos siempre que hay variabilidad fenotípica en los pacientes. Es decir, la presencia de un cáncer determinado en una persona puede evolucionar rápidamente a la muerte en 2 meses y en otra persona se puede expresar fenotípicamente de otra manera y el mismo cáncer llevarle a la muerte en 5 años. ¿Verdad? Entonces, tenemos que decirle, normalmente esto sucede así, pero cada uno de nosotros responde de manera diferente. ¿Es grave? ¿Puedo o puede morir mi familiar? Si desconocemos el diagnóstico, podemos transmitir que no lo sabemos. Pero ¿qué haremos cuando sea posible para conocer ese diagnóstico y el pronóstico lo antes posible? Si sabemos el diagnóstico, podemos hablar de la posibilidad de que suceda, es decir, hablar del pronóstico. Pero siempre insistir que vamos a hacer lo máximo para evitar. Obviamente, si el diagnóstico es terminal de algo, ya no hace falta que digamos, haremos lo máximo para evitar. Porque sabemos que hay, por ejemplo, cánceres que están incipientes, cánceres que están en etapa media y cánceres ya avanzados terminales. Y hasta la etapa moderada o media nosotros podemos intervenir. Pero ahí podemos tener todavía un halo de esperanza. Pero después ya no. No es necesario que ofrezcamos porcentajes de probabilidades si no nos piden. Pero a veces nos piden y le podemos decir según lo que la literatura médica diga. Y ahora, ¿qué pasará si nos pregunta? Ofrecer el máximo nivel de concreción y de seguridad, de plan. Todos tenemos que tener un plan claro respecto a lo que vamos a hacer con el paciente y los pasos que vamos a seguir. Tenemos que transmitir ese plan.
y le hacemos sentir a la familia que pondremos todos los medios posibles para cumplir con ese plan. Y si hay diferentes posibilidades, también le presentamos las diferentes posibilidades. Por ejemplo, vamos a hacer una cirugía. Si la cirugía no funciona, vamos a irnos a radio. Si radioterapia no funciona, vamos a irnos a quimio más radio. Es decir, si sucede A, haremos B, y si lo que sucede es C, pasaremos a hacer D. Siempre de forma breve, cuando sean las primeras informaciones, porque no tenemos que dejarla aturdido con tanta información médica al paciente. Y siempre considerar la cultura, la edad y el estilo relacional. Hay personas que son muy frías, muy introvertidas, que van a reaccionar de manera muy distinta a aquellas extrovertidas. La cultura no es lo mismo dar una noticia a una persona del Caribe que a una persona de Copenhague, capital de Dinamarca. Obviamente es totalmente distinto en la forma que se va a responder. Y la edad tampoco es lo mismo de darle la noticia a una persona de 42 años de edad con 3 hijos que darle la noticia a una persona de 90 años de edad. Van a responder de una manera muy distinta. La de 90 va a estar triste, pero tal vez va a decir, bueno, ya estoy llegando luego. El de 43 no se va a sentir igual de bien. Entonces, todo esto hay que tener en cuenta, porque hay que adaptar nuestro lenguaje y la forma en la que ingresamos a la consulta. Gracias por escucharme hoy, y si tienen alguna pregunta, estoy abierto. Excelente, doctor. Muchísimas gracias. No sé si alguno de los participantes tiene alguna pregunta, pueden escribir por el chat o prender sus micrófonos sin problema alguno. Yo lo que te quería consultar entonces, doctor, ¿cuál sería el rol del estudiante de medicina, por ejemplo, en casos terminales de pacientes oncológicos? ¿Cómo podríamos nosotros, con esta pequeña experiencia, lidiar con Acá esta el clase de punto situación? más importante de una persona que todavía no egresó es transformarse en acompañantes terapéuticos. Por ejemplo, ser voluntarios en una unidad de oncología de algún hospital y poder acompañar a esas personas que están despidiéndose de la vida, para escucharles, para ayudarles, para darle un juego de mesa, para jugar cartas, jugar naipes, estar al lado, si es un niño, ayudarle a colorear un libro, hacerle pasar el rato para que en algún momento pueda olvidarse. Obviamente el rol que se espera cuando todavía no estamos formados no es un rol técnico, es un rol más humano el que se busca. Yo creo que acá puede haber iniciativas para poder apoyar como voluntarios a, por ejemplo, el departamento de oncología o el departamento de hemato-oncología pediátrica, del hospital de clínicas, del hospital La Costañú, para poder formarse primero. Seguro que se les va a capacitar por parte de los pediatras o de los oncólogos en el caso de adultos, y van a poder acompañar a las personas que están despidiéndose. Es una experiencia vital muy importante hacer ese acompañamiento, porque me recuerda principalmente que nuestros pacientes son mortales y que nosotros, por más que nos creamos dioses a veces cuando decimos los dioses de sexto curso o de quinto curso, somos también mortales. Y lo que podemos llegar a hacer muchas veces por alguien simplemente no alcanza. Buenísimo, doctor. Muchísimas gracias. Y no sé entonces si es que alguno de los chicos tiene alguna otra pregunta. Bueno, espero que les haya gustado. Realmente es un tema que se queda uno para reflexionar, porque no hay tampoco mucho que decir, ¿verdad? Pero me parece muy importante que hayan incluido dentro de su programa de capacitación, empezar a pensar nomás que nos va a tocar dar malas noticias. Nos va a tocar a todos. Inclusive si uno dice yo voy a ser patólogo, el patólogo muchas veces es el que tiene que entrar a explicar lo que encontró en la célula, o en el tejido, mejor dicho. Entonces, a todos nos va a tocar en su momento. Así que más vale que estemos preparados y que recordemos siempre que esa interrelación que vamos a tener con el paciente es entre dos humanos, que tenemos roles diferentes, pero que ninguno de nosotros es más importante que el otro. Eso es todo, Sergio. Buenísimo. Gracias por escucharme hoy, chicos. Que pasen muy bien. Excelente, doctor. Que pase muy bien, Mota. Muchísimas gracias, ¿verdad? Nos vemos pronto. Saludos. Chao. Quédate, doctor. Vamos. Excelente, chicos. Entonces, como siempre, le agradezco por su participación. Vamos a ir el día miércoles con la última actividad, y luego, como ya le expliqué, va a estar remitiéndose su certificación mediante el Google Drive al grupo. Esa parte no se preocupe. Entonces, le agradezco y ya nos vemos más adelante.